todo eso. Señores, me voy a charlar con nuestro primer invitado. Vamos a hacer un mano a mano con el señor Leandro Santoro, diputado nacional. Hay mucho para hablar con él. Leandro, bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias, Pablo. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento especial, particular? Vení para acá porque la gente no ve, pero yo te miro, me voy a acomodar. Bueno, a ver, con la expectativa propia del que está convencido que la Argentina le tiene que ir bien, que el crecimiento económico va a llegar a todos los sectores populares. Entiendo que la iniciativa que tomó el gobierno esta semana de los bonos para recomponer salarios y para mejorar el poder distributivo del ingreso es positivo, que eso ha generado un cambio de clima. Seguimos con preocupación, sin duda, igual los problemas que sabemos que existen, que son de público conocimiento, el tema inflacionario obviamente que nos preocupa. Entendemos que hay un contexto global inflacionario que agrava los problemas preexistentes de la Argentina, pero estamos atrás de los temas, así que desde ese lugar me parece que la cosa está encaminada. La preocupación también de las últimas 48 horas, el abuso institucional de parte de la Corte de querer intrometerse en el Consejo de la Magistratura, me parece un despropósito, realmente es un escándalo institucional que paradójicamente no ha generado el rechazo de los sectores que dicen ser republicanos, ¿no es cierto?, que uno hubiese esperado, porque podés discutir o no la conformación del Consejo. Lo que es increíble es que haya pasado como si nada la idea de que la Corte puede autonominarse a sí misma para presidir otro órgano distinto a la Corte Suprema de Justicia, en este caso el Consejo de la Magistratura. Eso de verdad me pareció un escándalo y me llama la atención que no haya tenido más repercusión de la que tuvo. La tensión interna, ¿cómo está afectando la vida diaria de la gente? A ver, yo pienso, ¿no? Lo que necesitamos es una gestión muy activa, muy fuerte. Sí. Si la interna complica la gestión diaria, bueno, la gente eso lo siente y le molesta. Sí. ¿Ocurre eso o no? A ver, el ruido mediático nunca ayuda. Lo que yo puedo hacer para colaborar en la gestión del gobierno y en bajar la tensión es tratar de hablar lo menos posible del tema. Ya me cansé de decir que un compañero o una compañera tiene que ser defendido en cualquier circunstancia y que es de buen compañero y buena compañera no hablar mal de nadie. A veces en el trajín del debate político muchas veces uno cae en la descalificación personal, eso creo que es un error, pero borrón y cuenta nueva, mirar para adelante, Pablo. O sea, creo que el gobierno tiene cosas para mostrar. La inversión en la Argentina está aumentando y está mejorando. El empleo se ha recuperado, digamos, la desocupación bajó a niveles muy importantes. La actividad económica está generando un proceso virtuoso que evidentemente hay que acompañar, porque yo decía la vez pasada, hay una secuencia lógica que tenemos que entender. Primero se recupera la economía, después se recupera el empleo, después se recupera el salario. El contexto de los shocks externos que hemos recibido en los últimos años y en los últimos meses en particular agravaron la situación distributiva, pero efectivamente el gobierno interviene con medidas que tratan de cumplir el compromiso electoral del 2019. O sea, estos bonos que estamos viendo no son la solución al problema de fondo, pero frente a un shock externo inesperado expresa la vocación política. Ahora, pero todos dicen, si no bajas la inflación, claro, bueno, la gente la va a pasar mal, por ende no te va a ir bien, ¿no es cierto? Sin duda. Pero a ver, ¿qué estamos haciendo para bajar la inflación? En primer lugar, focalicemos lo importante. La Argentina tenía un problema de restricción externa de hace muchos años que estaba agravado por el endeudamiento irresponsable de Macri. El acuerdo con el Fondo Monetario, una de las cosas que permite es recomponer reservas y patear 4 años los vencimientos. Sí. Entonces, eso forma parte de una política antiinflacionaria. Tener dólares en el Banco Central y despejar las incertidumbres cambiarias. En segundo lugar, ordenar la macroeconomía. Vos sabés perfectamente que el sendero de ordenamiento macroeconómico implica bajar la emisión monetaria del déficit, pero al mismo tiempo garantizar que el gasto público cumpla con las inversiones sociales y en ciencia y tecnología. Hay una expansión moderada del gasto público que mientras trata de bajar la inflación, al mismo tiempo va haciendo que la economía siga creciendo. Y las expectativas... Ese equilibrio es difícil. Sí, es difícil, claro que sí. Además, pensemos esto. Nosotros tuvimos que enfrentar una pandemia sin la posibilidad de tomar deuda en el mercado privado. Y eso es lo que diferencia la situación argentina del resto de los países de la región. Países de la región que no se hicieron cargo de sus empresas están pagando hoy las consecuencias y entonces su recuperación es más lenta. Y países de la región que se hicieron cargo de sostener a sus empresas y al empleo, lo hicieron tomando deuda.
Nosotros nos hicimos cargo del problema y no teníamos la posibilidad de tomar deuda. ¿En qué se traduce esto? Eso, más inflación. Bueno, obviamente. Genera más tensiones inflacionarias, pero no perdimos empleo, Pablo. Sí. Lo que pasa acá es que en la Argentina se evitó una crisis productiva. Si el Estado no hubiese intervenido de la manera que intervino, se hubiesen cerrado por lo menos 30.000 empresas. Y una empresa, Pablo, se cierra en 5 minutos, pero después tarda años en volver a abrirse. Totalmente, totalmente. A ver, mirando al 2023, ¿no es cierto? ¿Cómo hay que construirla? Obviamente el gobierno es una cosa, tiene que hacer la mejor gestión y demás. Pero ¿cómo se llega a un 2023 también con un armado un poquito más profundo, ¿no? Está claro que la llegada de este gobierno fue un poco abrupta, ¿no es cierto? La construcción del presidente y de la unidad del Frente de Todos fue corto tiempo y demás. ¿Qué pensás vos? Porque sé que te andan rondando algunas ideas. Sí, bueno, lo hemos hablado anteriormente. Yo creo que la Argentina necesita una organización de cuadros, que el Frente de Todos y el campo nacional y popular necesita tomarse en serio la discusión programática y la discusión de la construcción de la hegemonía, que es la dirección intelectual y cultural de un proyecto político. Vos, para llevar adelante transformaciones importantes, necesitas que la sociedad te acompañe, que haya conciencia sobre la necesidad de esas transformaciones y que además haya un proceso de politización, organización y movilización que le dé poder a la democracia. Modificar las correlaciones de fuerza significa, entre otras cosas, que el Estado, la democracia y la política tengan la capacidad de fijar una agenda sin tener que ir atrás de los acontecimientos que el mercado o que sectores concentrados del mercado logran imponer. Y para eso se necesita hacer política. Yo creo que la discusión sobre el sentido común, sobre las ideas, sobre los valores, sobre el paradigma de industrialización y de desarrollo es clave. Hay que definir un paradigma claro, porque si vos dejás que sea el mercado el que defina de qué manera se va a producir riqueza en este país o en cualquier otro, eso provoca altas tasas de desigualdad. Ahora, ¿y cómo se hace para construir todo esto? Bueno, discutiendo, bueno, yo estoy trabajando, vos lo sabés porque lo hemos hablado, en la construcción de una organización política de cuadros, que aporte a otros espacios que ya existen en el Frente de Todos muy valiosos. Así que quien quiera sumarse... ¿Y está identificada con algún referente? No, es un grupo de compañeras y de compañeros. A ver, estamos de manera militante, de manera persistente, tratando de agrupar a aquellas compañeras y a aquellos compañeros que creen que a la Argentina le hace falta una visión de fondo sobre un proyecto político estructural, que creen que no solamente para pelear contra la hegemonía neoliberal que se está construyendo sobre disvalores muy fuertes, sino también para construir una esperanza política que englobe la idea del crecimiento y la redistribución al mismo tiempo. Se necesita construir un frente con una naturaleza más heterogénea, que articule las diferencias. Entonces yo no vengo del peronismo. Pero para donde quepa todo el progresismo, digamos, mirá, las del centro para la izquierda. La construcción del pueblo, que es lo que determina el campo de acción política de cualquier proyecto popular, implica que vos, sobre la premisa de una visión de país, tenés que lograr articular diferencias. El kirchnerismo, sin lugar a duda, se caracterizó por la transversalidad, lograr acobijar en su seno a distintos sectores, ¿no? Desde el colectivo LGTB. No, pero claro, yo vengo de una tradición alfonsinista, pero hoy mi espacio político lo integran compañeras y compañeros que se sienten peronistas culturalmente, ideológicamente, de la izquierda, kirchnerista todos, digamos, eso está afuera de la discusión. El tema es qué sensibilidad tocamos, así que quien quiera, nosotros tratamos de tocar una sensibilidad que es básicamente humanista, que entiende que la política se tiene que construir sobre la premisa que las ideas son más importantes que las personas, que los programas son la traducción política de esas ideas y que la discusión en la sociedad contribuya a que la democracia tenga más poder para llevar adelante esos proyectos. Así que quien quiera, ahí en mis redes sociales están colgado un formulario, nos pueden escribir, se pueden sumar, porque la idea es construir un espacio político que le dé una visión de profundidad, no solamente a la discusión nacional, sino también a la discusión en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto temor tenés de que vuelva Juntos por el Cambio en el 2023? No, yo lo que estoy viendo es que en América Latina en general y en la Argentina en particular se está dando un proceso de politización por extrema derecha. Incluso me preocupa más el crecimiento de estas ideas de la intolerancia, de Milei y compañía, de todo un movimiento cultural
que tienen en Trump y en Bolsonaro, sus principales referentes y que se expresan acá. Sí, lo reconocen. Por supuesto, claro, en dirigentes como Milei o como Esper o incluso movimientos más inorgánicos, que no sé si les da para poner un presidente, pero que pueden condicionar a una coalición liberal clásica o de centro-derecha clásica, llevándola incluso más hacia la derecha. A mí me parece que... Eso ya se está notando. Claro, dirigentes políticos que históricamente tenían un perfil más moderado o que tenían un perfil más equilibrado han radicalizado su discusión. Bueno, hasta el mismo Macri, que ganó reconociendo que había que continuar con las políticas del kirchnerismo en el 2015, ¿te acordás que lo chiflaron cuando dijo que no iban a privatizar aerolíneas, que iban a garantizar la UH, porque entendía que la sociedad valoraba ese proceso histórico, o por lo menos parte de ese proceso histórico? Entonces se vio en la obligación de incluir parte de ese discurso en un discurso que no era digamos, amigable para esos valores. Hoy está en el sentido inverso. Hoy al revés, está corriendo por derecha a los sectores moderados de su propia coalición, como consecuencia de la aparición no de un líder, porque para mí el problema no es Milei. Digamos, acá el problema es una visión de la política, del ser humano, de la sociedad, una visión de la democracia, que para mí es minimalista, digamos, ¿no? Que interpreta que en realidad el ciudadano es un consumidor, que la democracia se tiene que limitar solamente a ordenar las reglas de juego y que el Estado se tiene que retirar. ¿Te parece consistente el discurso de Milei? ¿Tiene sustancia o es un rejunte de cosas medio ahí pegadas con... Insisto con lo mismo, platicola? yo no le asigno tanta importancia al personaje, porque no es que Milei es un fenómeno político. Milei es la expresión política de un fenómeno que arrancó desde hace varios años atrás en Estados Unidos con Trump, que venía incluso desde mucho antes con Marine Le Pen en Francia y que ha generado en América Latina una corriente de pensamiento reaccionaria a la idea progresista o nacional y popular. Pero al mismo tiempo tienen una fijación con, por ejemplo, odian al feminismo. Claro. Odian los avances del feminismo. Claro, exactamente. No sé, sin ir más lejos, mirá, y odian... Ayer Viviana Canosa se burlaba de que la expresión mediática de estos fenómenos, se burlaba de un tipo que usaba pollera. Sí, sí. ¿No? Como si eso fuera un crimen, un delito. No es un fenómeno una local, vergüenza. Pablo. No es un fenómeno local. Yo creo que ahí hacemos mal en la personalización. Es un fenómeno cultural que viene de Europa, que en Estados Unidos con Trump y en Brasil con Bolsonaro se afianzó mucho, que obviamente es la reacción, desde mi perspectiva por lo menos, hasta incluso violenta, a procesos de expansión de derechos como el feminismo. Está claro, digamos, nosotros vivimos el feminismo como una fiesta, porque el lenguaje inclusivo, la idea de la, sí, la ley del aborto. Y todo ese paquete igualitario que vino a reivindicar una discusión ancestral, que para nosotros fue un avance, pero para un sector de la derecha reaccionaria... Le robaron cosas. Bueno, fue casi una provocación a su estilo de vida. Sí. O sea, vos pensás que, por ejemplo, para personas que se reían de chistes machistas, que aparezca un movimiento cultural que les diga, che, pará, me parece que no entendés que atrás de la risa tuya se está legitimando una relación de desigualdad y de violencia. A mí me pareció fantástico, pero a un montón de gente le pareció una agresión a su forma de vida. Sí, o que no pueden decirle un piropo a una chica por la calle. Claro, o me vas a obligar a hablar con la E. Yo lo he discutido con muchos, o sea, yo entiendo que haya gente que no quiera hablar con la E. Lo que no puedo creer es que se enojen porque un grupo de chicas y de chicas quiera hablar con la E, porque atrás de la idea del lenguaje inclusivo hay una mirada igualitaria de la sociedad que estoy seguro que nos hace mejores. Y es lo menos dirigido a la libertad que existe, ¿no es Por cierto? supuesto. Y además ahí definen su verdadera característica, no son liberales, son conservadores de derecha. Y porque si no tendría que estar a favor del aborto legal. Y reaccionario. Los liberales son Pero eso. ¿te das cuenta, Pablo, que es algo que no pasa solamente en la Argentina? Yo creo que nosotros estamos haciendo mal en identificar a Milei o a cualquiera en particular como el responsable de esto. Es un tema mucho más profundo que tiene que ver... Bueno, pero Milei es como la estrella de ellos, ¿viste? Sí, pero ojo con esto, porque también es un personaje... Muy a pesar mío, pero bueno. No, pero es un personaje... A ver, es un personaje que pone en otro registro a la discusión. Para mí hay que ir a lo profundo. Pero fíjate que él tiene características personales que tienen mucho que ver con todo el movimiento. Por ejemplo, es un tipo violento. Claro. Milei es un tipo violento. Milei es un tipo además que en cuanto le empiezan a discutir se siente atacado y cree que eso él puede contestar, digamos, con más violencia. Pero paradójicamente... Y eso representa a mucha gente de la derecha. Claro, pero paradójicamente esto que estamos haciendo ahora lo fortalece. Porque también, dentro de esta caracterización obviamente dramática que estoy haciendo, yo creo que esto es una tragedia, los tipos identificaron algo
que creo que nosotros desde la política tradicional tenemos que ver, que es la bronca de un sector de la sociedad frente a la falta de respuesta de las instituciones tradicionales a los problemas concretos. La desilusión, la desesperanza, que obviamente se agravó muchísimo con la pandemia, provocó efectivamente una corriente de indignación que este movimiento cultural supo interpelar. Entonces, ¿Hay algo del progresismo que por ahí perdió un poquito el tren en la modernización? Te cuento con algo. Están haciendo en Twitter, creo que a propuesta de Martín Tetaz, esto de buscar el trámite más absurdo de la burocracia, ¿no es cierto? A ver, ahí encontré un punto... Obvio. Piola, porque todos tenemos alguna queja de algún trámite ridículo que hay que hacer, recontra atrasado y demás. Ahí digo, al peronismo, al kirchnerismo, ¿no le cuesta un poquito esos cambios, esa modernización que es necesaria también? Bueno, de hecho... Y que la agarran como bandera del otro lado. Y no es una cuestión ideológica que los trámites sean más fáciles, ¿no es cierto? No es de derecha o de izquierda. Claro. A ver, traducido en el lenguaje claro, ¿dónde sobra Estado? Te dicen, ¿no? ¿Dónde hay demasiado Estado? Que inclusive al punto que te puede joder la vida, lo cual es cierto, porque la burocracia es un problema. Pero la burocracia no es más Estado, es un mal Estado. Sí. Yo no quiero menos Estado, pero quiero más eficiente, ¿no? Exactamente. Me acuerdo que Mafalda, su tortuga se llamaba burocracia, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, porque iba todo lento, despacito, qué sé yo. Obviamente, yo quiero un Estado... el valor de lo público tiene que ver con el valor de lo estatal, ¿no es cierto? Yo quiero más solidaridad, más igualdad. El Estado tiene que ser un Estado inteligente, tiene que ser un Estado eficiente, pero también el problema es la demanda ética que hay atrás. Porque atrás de eso, si el problema fuese la burocracia, pondríamos en un segundo nivel a una deserción ética que para mí es más grave, que es el desentendimiento del Estado frente a problemas que son verdaderamente acuciantes, como el hambre. Porque una cosa es preguntar dónde hay mucho Estado, dónde hay Estado de más, y otra cosa es preguntar dónde debería estar el Estado, ¿no es cierto? ¿Dónde falta Estado? Un contraejemplo de lo que yo decía. Facilitaron mucho la constitución de sociedades, el macrismo, y les metieron sociedades anónimas, 400 sociedades truchas para simular exportaciones y demás. Porque, bueno, justamente se salteaban un montón de controles. Yo no digo eso, pero digo que es cierto que la burocracia a la gente hoy le molesta. Bueno, ¿no? Lo que pasa, insisto con lo mismo. Una cosa es, yo también creo que, digamos, en un montón de aspectos el Estado nuestro, el aparato del Estado está oxidado. Recuerdo una vez que lo dije al principio de la gestión de Alberto y discutí con Alberto, porque parte de la herencia neoliberal es dejar que el Estado se oxide y alejarlo, digamos, de los problemas de la gente, ¿no es cierto? Porque cuando vos no tenés una mirada inteligente que te permita redactar las herramientas, lo que termina pasando es esto. Pero hay un punto, Pablo, que me parece que nosotros no podemos perder de vista, que es que atrás de la discusión del Estado, tiene que haber Estado o no tiene que haber Estado, hay una discusión incluso más profunda, que es si existe o no existe la sociedad, y si hay algo parecido a la interdependencia que nos hace sentirnos obligados con la suerte del otro al que no conocemos. Bueno, ahí está claro. Ese es el punto. Ahí está claro la crisis de la, separa cada bueno, uno. Ahí está. La crisis de la política y del Estado liberal, que es una crisis que existe, digamos, se interpreta a través de dos lecturas. La que creen que la sociedad no existe, que existen los individuos y cualquier interferencia estatal o pública viene a alterar, es en perjuicio y viene a alterar la libertad individual. Y la de los que creemos que en realidad uno vive en comunidad y que la libertad existe si existe la igualdad al mismo tiempo y que en todo caso el Estado interviene para garantizar que haya una distribución equitativa de la libertad. Totalmente. Porque existe la idea de interdependencia. Yo creo en la autonomía del ser humano, en la autonomía individual, pero también creo, como posibilidad de generar su proyecto de vida, pero también entiendo que al vivir en comunidad hay una suerte de interdependencia que liga tu vida con la mía. Esa es la clave, esa es la clave. Leandro, gracias. Estuviste espectacular. Qué bueno. Mucha repercusión, mucha repercusión. Bueno, que el que quiere escriba ahí a las redes sociales. Pasá el chivo, dale. Las 3 redes sociales que se anoten. La intención nuestra es construir una organización que sirva para que el campo nacional y popular tenga una herramienta más de tantas que otras que existen para darle esta discusión a nivel nacional y a nivel local. Yo me voy a anotar porque creo que sos uno de los dirigentes del futuro. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. Por supuesto con la actualidad, pero del futuro sin duda. Gracias por Gracias, Lean, ¿eh? Gracias. Señores,